Yo quisiera compartirles algo. He tenido una lucha en mi mente porque yo estaba diciendo, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a predicar? Y he estado meditando y, y tenía esta palabra, pero de repente yo digo, a lo mejor es otra palabra que tú quieres, pero al final sentí en mi corazón que el Señor me confirma que yo hable de esta palabra. Y esta palabra, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo creo que en la vida espiritual nosotros vamos moviéndonos de un nivel a otro nivel, vamos avanzando. Lo que Dios agarra y te habla en el principio, Él no lo cambia, pero sí te habla otras cosas que están hablando de otro nivel de compromiso, otro nivel de crecimiento. Él habla cosas que son necesarias porque el deseo del Padre es que sus hijos puedan crecer, ¿verdad? Entonces Él va revelando poco a poco principios bíblicos que hacen que no se detenga nuestro crecimiento espiritual. Entonces yo quisiera compartirte esto esperando que ayude a tu crecimiento y a mi crecimiento. Yo tomo esta palabra para mí, pero te la comparto porque creo que te puede servir igual a ti. En Mateo capítulo 16, si me acompaña, en el versículo 21 en adelante, vamos a empezar leyendo por allá, ¿verdad? Mateo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y cuando Cristo da este mensaje, am, es importante recordar que en mismo Mateo capítulo 16 llegó un momento donde Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice que los discípulos le responden, mira, ellos dicen que tú eres Juan el Bautista, ellos piensan que tú eres uno de los profetas del Antiguo Testamento y que tú has venido como profeta y eso era lo que ellos pensaban de Cristo Jesús. Pero después Cristo le dijo a sus discípulos, dijo, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Entonces Pedro dice, no, pues tú eres el Cristo. Y cuando hablamos la palabra Cristo es un título exclusivo. Nadie más podía usar ese título más que Jesús. Entonces, nadie más. De hecho, una de las razones por la cual se alarmaban los judíos, el pueblo de Israel, era porque se decía ser el Cristo. Y nadie podía hacer ese título sin ser el Cristo. Y por esa razón era que ellos pensaban que era digno de muerte. Entonces ellos se alarmaban mucho porque decían que era el Cristo. Pero Pedro dice, bueno, tú realmente eres el Cristo. Dice, lo identifica como el Cristo. Y entonces Cristo le dice, oye, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Eso es una revelación de que Él era el Cristo. Entonces obviamente comienza, cuando Él habla de revelación, eso no te lo reveló mi Padre. Entonces le está hablando, ok, ya tú estás entendiendo el asunto. O sea, tú ya estás en otro nivel para que yo te platique otras cosas. Hay etapa para platicar algunas cosas. Entonces, Pedro y ya los discípulos están en esta plática de que Cristo era el Cristo. Entonces le dice, mira, esta revelación que ahora es dada, dice, estas son las llaves del reino de los cielos y lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, lo que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y le comienzo a explicar el poder que tiene la revelación de Cristo y de su palabra. Entonces el apóstol Pedro, yo me imagino que se sentía así como, wow, qué revelación. Ya yo tengo la capacidad para recibir la revelación de parte del Padre. Pero entonces Jesús, mirando esto, entonces viene y le revela otra parte. Y le revela esto. En el versículo 21 otra vez, viene y le habla otras cosas un poco más profundas porque ellos entienden que era el Cristo. Pero el Cristo, según la historia o lo profetizado, tenía que morir para después resucitar venciendo la muerte. Para resucitar y ser el Rey eterno. Entonces Cristo comienza a hablar en este nivel. Quiero que haga conmigo este nivel. Hay niveles para platicar algunas cosas. Entonces le platica esto a Pedro. Quiero que leamos otra vez. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser que muerto, pero también le dijo, y resucitar al tercer día. Ellos quizás se quedaron con la primera palabra muerte y no miraron la otra parte de resucitar al tercer día. Se alarma y entonces mira el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Una mentalidad de estar en una revelación, ahora vuelve otra vez y se mete aquí, esto como los adolescentes. De repente se sienten adultos y de repente se sienten niños y ya no saben qué son. Yo creo que así estaba en esa etapa Pedro y los apóstoles. Estaban en esa etapa que estaban como que estaban entendiendo lo espiritual, pero de repente volvían a lo carnal. Entonces dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Verdad? Versículo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Le da la otra enseñanza. Primero lo regaña y le dice, oye, tú solamente estás pensando en las cosas de la tierra. Estás pensando en esto. Oye, yo me imagino que le debe de haber dicho, si hubiese sido mexicano, agarra la onda. ¿Qué onda contigo? Entonces Jesús le dice, oiga bien la otra parte que le dice Jesús a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz y sígame. Es decir, él le dice, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Señor, no te acontezca eso. Él lo regaña, le dice, mira, te voy a decir algo, que todos van a tener que tomar su cruz y seguirme a mí. Es decir, lo que tú no quieres que me acontezca a mí, te va a tocar experimentar a ti. Vas a tener que aprender a negarte a ti mismo, porque él no iba a morir simplemente porque lo iban a agarrar y ya. Él iba a morir porque él había venido a cumplir la voluntad del Padre, porque en su muerte estaba la salvación de la humanidad. Él iba a morir como el sacrificio que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Esa era la voluntad del Padre, que él muriera. Entonces Cristo le dijo, ¿sabe qué? Para que vayas agarrando la onda. Dice, tienes que negarte a ti mismo. Cuando tú eres un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, hay veces que tú vas a tener que negarte a ti misma, a ti mismo. No vas a vivir haciendo tu voluntad. Ahora tú vas a vivir para hacer la voluntad del Señor. Hay un propósito en Dios. Yo no puedo, en el cristianismo yo no puedo, es que yo quiero esto, es que se me antoja esto, yo quiero, no. Hay una etapa de sacrificio, hay una etapa de cargar tu cruz. Si tú no cargas tu cruz no puedes seguir a Cristo. Hay una etapa, eso quiere decir que vas a tener que sacrificar algunas cosas. Ya no vives para ti, ahora vives para Él. ¿Sí me estoy explicando? No escucho casi amén, ¿eh? Yo no sé si es el frío o qué onda, pero casi no escucho amén. Pero es importante que tú entiendas esto, porque es que aquí hay una revelación profunda. Si tú vives haciendo tu voluntad te va a meter en problemas. Tu voluntad es la que te va a apartar del Señor. Tu voluntad es la que va a hacer que tú salgas del propósito del Señor. Tu voluntad, la voluntad del ser humano es la que le ha metido en conflicto con el cielo. Y entonces Jesús viene y dice, el que no aprende a negarse a sí mismo, vas a tener que sacrificar algunas cosas que tú deseas. Vas a tener que negarte algunas cosas que tú quieres. Porque para seguirme a mí vas a tener que negarte. No puedes seguir caminando con Cristo y seguir haciendo lo que a ti te antoja, lo que tú quieres, lo que tú deseas. Porque ahora vivir en Cristo no es vivir en antojos. Vivir en Cristo es para vivir haciendo la voluntad de Él. Sí, si está aquí conmigo, vamos a seguir leyendo. Si lo puedes dejar aquí, por favor. Otra vez dice, porque todo aquel, oiga bien esto, por favor, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel
El que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? Yo no sé si tú lo entiendes. Pero de repente tú no quieres porque es que tú no quieres morir a tus deseos. Y terminan muriendo. Es mejor poner la vida que te la quiten. Entonces, con el entendimiento tú pagas el precio, pero tú sabes que recibes la bendición del precio que pagaste. Y eso es lo que él está diciendo. Él podía buscar salvar su vida, pero la iba a perder. Cuando él hizo la voluntad del Padre, entonces resucitó al tercer día. Dios cumple su palabra. Entonces es mejor que yo pueda ofrecer de manera voluntaria, porque entiendo que es la voluntad del Padre, y no negarme a la voluntad del Padre. Yo tengo dos opciones: o negarme a la voluntad del Padre o negarme a mí mismo. Ahora yo te hago una pregunta: ¿qué es mejor, negarte a ti mismo o negarte a la voluntad del Padre? Casi no entendí. Pero es algo que como cristiano yo tengo que aprender a negarme. Hay veces que yo tengo ganas de algunas cosas, pero tengo que negarme. Esto es como cuando de repente tú estás a dieta y de repente te ponen un pastel así que tú dices, ay, pero tú quieres, pero te niegas comerte ese pastel, porque tú sabes lo que viene detrás de él. Vas a tener que aprender a negarte. Vas a tener que aprender a negar a lo que tú quieres, a lo que tu carne quiere, cuáles son tus deseos. Si tú no aprendes a negarte a ti mismo, el mundo seguirá tomando control de tu vida. Yo no fui rescatado por Cristo para vivir haciendo mi vida otra vez, porque eso es lo que yo hacía antes, mi voluntad. De hecho, la razón por la cual no hemos metido problemas es porque hacemos nuestra regalada voluntad. Tu voluntad te mete a la cárcel, tu voluntad te lleva al hospital, tu voluntad te hace perder muchas cosas, porque tu voluntad está corrompida. Entonces el Señor dice, tengo que aprender a vivir negándome a mí mismo para mi propio bien. Hay cosas que no nos convienen, pero nosotros no queremos seguir dando el lujo de seguirnos dando nuestra voluntad, eso es cosita que queremos darnos así, como para consentirnos. Y de repente tú crees que necesitas seguir consintiéndote, pero no. Somos llamados para aprender a hacer la voluntad. Y creo que Cristo, cuando habla con Pedro y con sus apóstoles, él lo llevó a un siguiente nivel. Con un niño tú puedes platicar con un niño y le andas buscándole la vuelta ahí psicológicamente para no darle dulce y darle fruta y darle verdura y de esto. Pero cuando tú estás creciendo ya tiene que ser de manera intencional. Espiritualmente llega un momento que tú agarras una sobriedad donde ahora tú llegas a la conclusión que es mejor negarte a ti mismo que negar la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es buena, agradable y es perfecta. No te agrada a ti, pero es buena, es agradable y es perfecta. No te gusta, pero es buena, es lo que te va a traer los resultados correctos para tu vida. Entonces Jesús comenzó a preparar a sus propios discípulos para que ellos aprendan que tenían que vivir una vida negándose a sí mismo. Un cristiano, ¿puedo hablar aquí en confianza? Un cristiano que no aprende a negarse a sí mismo sigue siendo carnal. ¿Sí están? Cuando tú no te niegas a ti mismo, sigues cometiendo los mismos pecados, la misma mentira, la misma actitud, la misma cosa, porque tú no te niegas a ti mismo. Tú te das tu propio placer. Tengo deseo de dar una cachetada y se la da. Y por eso te meten a la cárcel. Y por eso te dan la tuya también. Porque tú sigues haciendo como si nadie pudiera frenarte. Porque tú no has logrado entender que tú no vives ya para ti. Sí tienes ganas, pero te vas a tener que aguantar las ganas. Hay muchas cosas que practicamos antes de conocer a Cristo y que tú y yo no nos quedamos con las ganas, simplemente lo hacíamos y punto y ya. Pero hoy en día ya yo no puedo seguir haciéndolo sin entender que habrán consecuencias de ello. Hoy hay entendimiento que habrán consecuencias. Hay gente que ha sufrido su consecuencia porque no entendía, pero hoy cada enseñanza me va poco a poco preparando y ayudándome a entender que van a haber consecuencias si yo vivo haciendo mi propia voluntad y no la de Él.
Todo hijo de Dios necesita comenzar a aprender a ver, a hacer la voluntad de Dios. Aunque no haya muchos amenes, Dios te salvó a ti y a mí para que vivamos para hacer su voluntad, no la nuestra. Si tú y yo seguimos negándonos a hacer la voluntad del Padre, seguiremos la debilidad y donde el enemigo encontrará una ventaja sobre tu vida y sobre mi vida. Y te dice alguien que de repente también mi voluntad muchas veces no está de acuerdo a la voluntad del Padre. Hay veces que yo no quiero, pero tengo que terminar haciendo la voluntad de Él, porque necesito aprender a obedecer a Él. Amén. Vamos, déjame saltar porque no quiero tardarme tanto tiempo. Toma tu cruz, el mensaje es toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Toma tu cruz y sígueme. Jesús mismo tuvo que tomar su cruz y seguir al Padre. Entonces, así mismo como Él tomó su cruz, Él quiere que tú y yo aprendamos a tomar nuestra propia cruz. Si está escribiendo, entonces, toma tu cruz y sígueme. Es un llamado bíblico de Jesús a sus seguidores para negarse a sí mismo, aceptar el sacrificio y la entrega absoluta. Y seguirle diariamente implica renunciar a la propia voluntad, intereses y comodidad, abrazando las dificultades con fe, tal como Él lo hizo. Él vivió dificultad, sin embargo, Él continuó cumpliendo, vino a cumplir el propósito, Él vino y Él no se detuvo porque Él sabía que era la voluntad. La frase clave, si alguien quiere ser mi discípulo, dice el Señor, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Toma su cruz y sígueme. Para ser discípulo de Cristo, entonces tengo que negarme a mí mismo. Quiero que diga conmigo, para ser discípulo de Jesús, tengo que negarme a mí mismo. Si yo agarro y digo que soy discípulo de Cristo, pero yo no me niego a mí mismo, mi voluntad, y yo continúo, realmente no soy ese discípulo de Cristo. Y hay veces que Cristo va a pedir algunas cosas que de repente van a ser difíciles y complicadas, pero tengo que buscar la manera de hacer su voluntad. La cruz era el símbolo de muerte, un medio por el cual un condenado por un delito o un asesinato pagaría sus culpas. Y esto sería a través de su propia muerte. La cruz fue uno de los primeros símbolos que caracterizaron rápidamente al cristianismo. Por ejemplo, hoy nosotros vemos personas y nos identificamos porque tenemos o una medalla que es la cruz, o tenemos una cruz por aquí, o tenemos una cruz por allá, o tenemos una Biblia con una cruz, y todo eso habla de Cristo, nos identifica con Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces es más fácil tener la cruz en la Biblia o tener una cruz colgando que ser colgado en una cruz. ¿Sí se da cuenta? Fácilmente puedo cargar una cruz colgando en el cuello, pero difícilmente me dejo crucificar en una cruz. Difícilmente cargo mi propia cruz. Pensamos que alguien tiene que cargarla, pero que nosotros no tenemos que cargarla. La cruz nosotros necesitamos cargarla. Cristo la cargó. Y no quiere decir, el sacrificio de Cristo ha sido perfecto, trajo salvación. Pero cuando habla de cargar la cruz, lo que está hablando es negarnos a nosotros mismos para no seguir pecando, para hacer la voluntad del Padre. ¿Me explico? Entonces, Jesús fue condenado injustamente, siendo puro y sin pecado. Fue llevado al madero y crucificado entre los ladrones. Nadie podría tener el deseo de ser crucificado y llevar su cruz hasta el lugar donde sería sacrificado. El Señor nuevamente va utilizando este elemento para enseñarnos profundamente la necesidad de negarnos a nosotros mismos. Seguir a Jesús no es seguir una religión, sino un estilo de vida. Es cada día negarse a los propios pensamientos y deseos. Es renunciar a nuestra manera de hacer las cosas para hacer la voluntad del Señor. Es tomar decisiones basadas en la palabra del Señor. De repente tenemos buenas ideas,
pero tengo que ver si es la voluntad del Señor. De repente hay cosas que son increíbles, pero tengo que preguntarle, ¿eres tú, Señor? ¿Tú quieres que yo haga esto? Y hay veces que nosotros no le preguntamos, ni nos interesa si es la voluntad de Él. Y entonces ahí es donde nosotros muchas veces podemos cometer errores. Desafío entonces, ¿qué haría Jesús en mi lugar y en tu lugar? Y luego tener la respuesta, hacer su voluntad y no la nuestra. Eso haría Jesús. En Lucas capítulo 14, 25, si me acompaña por favor. Lucas 14, 25. Sí, dice, grandes multitudes iban con él, hablando de Jesús. Dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Seguimos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y yo quiero pararme un momento aquí, porque yo tampoco quiero que nadie quiera justificar de repente hacer cosas. Recuerdo, lo he mencionado en algún momento, que una vez estaba en una reunión de hombres y mencionamos esta cita bíblica, no sé si se acuerda el pastor Benito, mencionamos esta cita bíblica, que un hombre por primera vez y dijo, el Señor me habló y dijo, yo voy a dejar a mi esposa. Y yo dije, ¿cómo? Y todos decían, sí, ya todos quieren dejar a su esposa. Entonces yo dije, hey, calmaos carnales, detente, espérate. Quieren aprovechar una base bíblica para poder hacer ciertas cosas. Y nosotros muchas veces buscamos ciertas cosas que el contexto completamente cambia. Hoy aquí lo que está diciendo en el final dice, cuando dice negarse a ti mismo, pero también está hablando de que tú no puedes agarrar y hacer la voluntad del papá, de la mamá, de los hijos, de esto, más que la de Jesús. A eso es lo que está refiriendo. Porque yo necesito hacer la voluntad del Padre. Porque alguien me puede cambiar y yo puedo vivir haciendo la voluntad de Él. Pero Dios no me llamó para hacer la voluntad de Él. Dios me llamó para hacer la voluntad de Él. ¿Sí me estoy explicando? La voluntad donde yo tengo que estar claro y seguro es que yo haga la voluntad del Padre. No es la voluntad de alguien más que representa una autoridad, una persona cercana y todo, que de repente quisieran que tú hagas esa voluntad. No. Incluyendo la tuya. No es tu voluntad. No es la voluntad de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hijos. Y tampoco le quiero decir a los niños, porque hay niños que pueden decir, mira, tú ves, papá, yo no necesito hacer tu voluntad. El pastor ya dijo que yo no necesito hacer tu voluntad. No, tienes que preguntarle a ver, porque tu papá te va a dar una instrucción que representa una autoridad en tu casa. Entonces tiene que tener cuenta. Entonces no podemos confundirnos, porque hay gente que puede agarrar y rebelarse contra una autoridad establecida, justificando. No es eso. Lo que estamos hablando, imagínate que alguien venga y me diga a mí, Heriberto, ven, vámonos de pinta y vámonos a emborracharnos. Y como puede representar una autoridad para mí, yo necesito ver si es la voluntad del Padre. Si el Señor quiere que yo vaya y me emborrache con ese. O si el Señor quiere que yo me vaya con una mujer que no es mi mujer. O si el Señor quiere que yo robe por ahí. Yo necesito ver si es la voluntad del Padre. Porque alguien que realmente tenga temor de Dios no me va a invitar a hacer esto. Entonces yo necesito, espérate, eso sí necesito cuestionarlo. Espérate, yo no creo que esta sea la voluntad de Dios. Ahora, si es la voluntad de Dios, vamos. Entonces yo necesito meditar, ya entré en una etapa de madurez espiritual donde yo voy a necesitar revisar a ver si esa es la voluntad del Señor. Y hacer la voluntad del Señor. Yo no voy a hacer cosas porque alguien me manipule. Yo no voy a hacer cosas porque alguien... No, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Y no es una justificación para que yo comience y permita un espíritu de rebeldía. Pero yo necesito buscar a ver cuál es la voluntad del Padre. Porque hay una etapa que tú entras, que tú vas a necesitar tener discernimiento para permanecer haciendo la voluntad del Padre. Dios quiere que tú crezcas y yo para que vivamos haciendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Por eso es la razón que nosotros
oramos, buscamos al Señor en oración para ver si el Señor quiere que tú tomes esta decisión o que tú tomes aquella decisión, o si es el Señor que te está motivando, te está inspirando para hacer algo. ¿Sí están conmigo? Entonces, vamos, si pueden regresar a la cita bíblica, por favor. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y ahí quiero pararme porque me puedo meter en otro tema, ¿verdad? Entonces, esto quiero que vaya a Mateo capítulo 26, 36. Quiero que implica entonces tomar la cruz y seguir a Jesús. Vamos a ver aquí algo que le tocó vivir a nuestro Señor Jesús, aunque lo hemos mencionado antes. Aquí bíblicamente vamos a ver lo que Él tuvo que hacer. Mateo 26, versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Oiga bien, ¿comenzó a qué? ¿Comenzó a qué? A entristecerse y angustiarse en gran manera. Se estaba entristeciendo y se estaba angustiando en gran manera. ¿Quién? Jesús. Jesús estaba entristecido. Jesús estaba angustiado en gran manera. Era difícil lo que le estaba tocando vivir. Era complicado lo que le estaba tocando vivir. Jesús, versículo siguiente. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Seguimos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Y qué hacía? Orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero ¿qué? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, él viene a orar y está angustiado y ay, me van a matar, me van a crucificar. Ya él habló que iba a morir, pero ahora se acercó. No es lo mismo hablar que voy a morir que morir. ¿Sí están aquí? No es lo mismo decir voy a ser probado que estar en la prueba. Él ya está en el momento donde ya se acerca a la cruz. Él ya está en el momento donde comienza a experimentar un montón de cosas difíciles. Un montón de cosas difíciles comienza a experimentar. Hay tristeza, hay angustia en el corazón de Jesús. Y Él viene a orar. Yo no sé cuántos de ustedes han orado con tristeza y con angustia. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha orado con tristeza y con angustia? Angustia. Yo he orado muchas veces con mucha tristeza. Hay veces que lloramos en la presencia de Dios, no entendemos por qué algunas cosas, estamos angustiados. Hay veces que estamos así. Pero Jesús dice, Señor, ¿es posible que pase de mí esta copa? Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y Él aquí deja bastante claro en la oración. Nosotros muchas veces en nuestras oraciones, Él sabe que Señor, cambia esto. Señor, que no me, y no recibo un no por respuesta. Nuestras oraciones muchas veces son así. Señor, está pasando esto, pero sabe que cambia esto y no quiero un no por respuesta. Quiero que me responda ahora, que esto no acontezca, que esto no pase. Y no le decimos, pero que sea tu voluntad y no la mía. Dice que Jesús hace esta oración y Él de repente se levanta. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Yo creo que Él estaba deseando que alguien lo acompañara en la oración. Y los que tenían que acompañarlo en la oración, sus discípulos, estaban dormidos. Yo no sé, de repente hay gente que tú deseas que estén orando por ti y no están orando por ti. Hay veces que tú quieres que la gente esté alrededor contigo y de repente no están contigo. De repente esta gente estaban ahí pero estaban dormidos. No estaban orando, no estaban entendiendo la angustia de Jesús. Hay veces que tú estás en un lugar que hay gente que no entiende tu angustia.
ni tu tristeza, ni tu dolor. No lo entienden. Jesús vivió esto. Esta era su cruz. Ya él estaba cargando su cruz aquí. Dice, velá ahora y orá, para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Cuando tú oras, te va a librar de la tentación. ¿Por qué? Cuando tú oras de manera consciente. Porque estás en la presencia de Dios. Es donde Dios te puede hablar. Es donde Dios te puede confirmar. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, oiga bien esto, la carne odia la cruz. La carne no quiere cruz. La carne no quiere sacrificio. La carne quiere carne. La carne quiere deleitarse. La carne quiere fluir. La carne quiere hacer lo que le viene. La carne quiere que fluya todo. La carne es así. Y aquí Cristo estaba orando. Y él sabía que él no le podía dar la libertad a su propia carne. Porque si era su carne, él no iba a ir a la cruz. No iba a cargar la cruz. Velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo siguiente. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vuelve otra vez y dice que va por tercera vez y vuelve y le dice, Señor, es posible que pase de mí esta copa. Señor, y después dijo, ¿sabe qué? Ya entendí que no hay otra forma. Voy a morir. Y de repente cuando sale dice que venía Judas y venían los fariseos y venían los soldados romanos y lo agarraron y lo apresaron y empezó su calvario. Primero vino la traición, después vino el abandono, después vino la burla, los golpes, el maltrato, vino el sufrimiento de alguien que no había pecado, pero que tenía que morir por el pecador. Alguien que era santo, pero tenía que morir como alguien que era pecador para santificar a los pecadores. Él tiene que entender que este era cargar su cruz. Él tenía que morir aquí. Eso era la conclusión del Padre. Sí, tiene que morir en la cruz. Sí, tiene que atravesar por aquí. Sí, es difícil. Pero al final el dama dijo, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y simplemente él fue. Y simplemente dice que fue, dice como una oveja al matadero que no decía ni una palabra. Simplemente lo tumbaban, lo empujaban, lo escupían, lo maltrataban, lo injuriaban, se burlaban, le hacían todo. Y él soportó. Uno de sus discípulos dice que le cortó la oreja y dice que él la agarró y dijo, basta. ¿Acaso no creen ustedes que mi Padre puede mandar una legión de ángeles para que vengan a salvarme? Pero no, era la voluntad del Padre que él padeciera todo esto. Hay cosas que tú y yo vamos a padecer que no queremos padecer. Hay veces que es la voluntad del Padre y que yo lo único que necesito hacer es seguir sirviendo al Señor y cargar la cruz, seguir hacia adelante y cumplir el propósito hasta que termine la obra. Cristo sabía que tenía que terminar la obra y la obra era redimir a la humanidad que estaba en pecado. Todo el mundo estaba en pecado. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que iba a morir por todo pecador. Entonces él simplemente decidió morir y en silencio, simplemente obedecer. Él no dejó de cumplir su llamado, aún estando en la cruz, ahí, estando ya en la cruz, aún ahí, él siguió predicando el mensaje del evangelio. A pesar de la burla, de la crítica, él siguió haciendo la obra. El discípulo de Cristo tiene que cargar su cruz. Eso es lo que dice, el que no se niega a sí mismo. Él no se negó a sí mismo, él se entregó a sí mismo para cumplir el propósito del Señor. Todo discípulo de Cristo, los discípulos de Cristo, aunque lo persiguieron, ellos seguían predicando. Lo metieron a la cárcel, seguían predicando. Ellos sufrieron, fueron maltratados, aparecieron tanto, pero ellos seguían siendo discípulos de Cristo. Ellos seguían haciendo la obra. Ellos no se callaban, seguían anunciando. A pesar que lo golpeaban, que lo burlaban, que le hacían, ellos seguían haciendo
Es más, llegó un momento, dice que a Pedro lo iban a crucificar igual. Y él dijo, no, no, yo no soy digno, póngame de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza. Y murió de cabeza. Muchos, la mayoría de todos los apóstoles mataron a todos. Literal, murieron todos, cumpliendo su asignación y su propósito. Romanos capítulo 12, si me ayuda, por favor. Si me ayudan, chicos, por favor. Romanos 12, versículo 1. El apóstol Pablo viene, y mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí está aquí? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo. Oiga bien, primero, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gusta sacrificarse? ¿Quieren sacrificarse? No escuché ni un amén. Ya ese fue obligado ya. Ya ese fue como la malagueña ya. Pero el apóstol Pablo dice, hey hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros no queremos sacrificar nada. Nosotros queremos siempre que alguien muera. Pero nosotros no morir, no sacrificar, no cargar la cruz. Y cuando alguien está cargando la cruz, nosotros muchas veces lo abandonamos en vez de cargar la cruz juntamente con él. Porque nosotros no concebimos como Pedro. Pedro no entendía de la muerte de Jesús. Nosotros hoy tampoco lo entendemos. Nosotros reclamamos igualmente, pero si Jesús tuviera físicamente, te mirará a los ojos y ¿sabe qué diría? Te reprendo, Satanás. Apartado de mí. Solo piensa en la cosa de la carne y de la tierra y no ha pensado en lo eterno. No ha pensado en esto. El apóstol Pablo en esta revelación, entonces, hoy les ruego, hermanos míos, que presentéis vuestros cuerpos. Pero para presentar vuestros cuerpos en sacrificio hay varias cosas que se necesitan, que él escribe aquí. Está aquí, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser el sacrificio? Mira, dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, primero, vivo. ¿Qué más? Santo. ¿Qué más? Nosotros muchas veces ofrecemos sacrificio, pero no santo y no agradable para Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, para que el sacrificio sea realmente el que Dios quiere, yo voy a necesitar santificarme. Yo voy a necesitar buscar la manera que sea agradable para Dios. Yo no le puedo ofrecer a Dios cualquier sacrificio, porque el sacrificio que yo le entrego a Él sin santidad, que no le agrada a Dios, no, el fuego del cielo no desciende. Entonces, este es el momento de mi preparación, de mi santificación. Hay una preparación de parte de Dios donde nos está santificando, nos está purificando para el momento del sacrificio. Tengo que ser ungido. De hecho, Cristo mismo fue ungido. Por eso dice que aquella mujer dice que agarró el perfume y ungió a Jesús. Lo estaba preparando para su sepultura. Cuando tú y yo fuimos ungidos, el Señor nos está preparando para esto también. Y nosotros no lo entendemos. Nosotros queremos la unción para que la gente nos vea. Y no entendemos que la unción también tiene que ver con la muerte, con morir a nosotros mismos. Cuando viene la unción del Espíritu Santo, ese aceite fresco, ese perfume, ese poder, es para hacer la voluntad del Padre, no la nuestra. El Espíritu Santo no viene sobre ti para que tú sigas haciendo tu voluntad y para que tú hagas una agenda personal. No, es la agenda del Señor. Es para hacer la voluntad. Él me dio. Y al final, después de que tú haces, entonces Él pide el sacrificio tuyo para entregarlo para Él, santo y agradable para Él. Y después dice, versículo 2. Versículo 2.
Dice, no os conforméis a este siglo, porque nos conformamos. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces yo necesito buscar, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Eres tú que me está pidiendo que haga esto, Señor? ¿Eres tú, Señor? Cristo dice que fue 3 veces. 3 veces fue a preguntar al Señor. Es posible que, Señor, es posible que podamos, y nosotros de repente no vamos a hablar con el Señor. Necesitamos ir a Dios. Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿O queremos seguir haciendo? No, pues esto es lo que yo quiero y punto. Yo ni más, yo no. Y nosotros nos ponemos así como, no. Oye, pero espérate, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Ya le pedí a Dios? ¿O simplemente quiero seguir haciendo mi voluntad? Es importante que yo tenga esto bastante claro. El Señor no está para hacer nuestra voluntad. Yo estoy para hacer su voluntad. Los papeles de repente los hemos invertido y pensamos que solamente yo estoy para pedirle al Señor una lista. Yo quiero esto. Y el Señor dice, no, la lista te la paso yo. Yo quiero que tú hagas esto y esto. Estás invertido completamente. Hoy somos su siervo. Él no es mi siervo. Él es Dios. Él es el Señor, el Todopoderoso. Y si tú no entiendes esto, tú siempre pensarás que Él debe de mover todo en favor tuyo. El centro es Él, no soy yo. Él es Dios. Yo le sirvo a Él. Entonces yo presto atención. Esta es tu voluntad. Por eso usted ve que los niños le piden permiso a papá. ¿Me das permiso? ¿Puedo ir? Ay, un chancecito. Oye, ¿puedo hacer esto? Y el padre que tiene la autoridad dice, sí, hijo, vete. Y cuando el padre dice, vete, ¿sabe cómo tú te vas? Con la bendición del padre. Cuando tú te vas con la bendición del padre, tienes respaldo del padre. Nosotros de repente queremos hacer muchas cosas. Es más, oiga bien esto, termino con esto. Y yo quiero decir esto con mucho respeto, que nos merecemos todos. Pero nosotros de repente queremos seguir manipulando a Dios para que Dios haga lo que queremos. Dios no va a hacer lo que tú quieres. Dios va a hacer lo que tiene. Dios no acepta ni permite manipulación. El berrinche de un hombre y una mujer no cambia la decisión de Dios. Dios simplemente hará lo que tenga que hacer. Y eso es algo que yo necesito conocer de Dios. Cuando yo lo entiendo, entonces yo siempre voy a buscar, Señor, ¿quieres tú? Ok, Señor, pues voy. ¿No eres tú? Pues no voy. Yo quería, pero como el Señor no me dio permiso, entonces no lo hago. ¿Sabe cuántas cosas yo he dejado de hacer? Porque no he tenido el ok y me he tenido que detener. Porque he aprendido que cuando yo voy y hago algo que Dios no me mandó a hacer, me meto en problemas. Me meto en situaciones. Y yo prefiero meterme en problemas contigo por no hacer lo que meterme en problemas con Dios. Porque al final la voluntad de Él no es la mía, ni es la de alguien más, es la de Él. Amén. Sí, ponte sobre tus pies, por favor. Para ser discípulo de Jesús, entonces tengo que negarme a mí mismo. El que no se niega a sí mismo, entonces no puede ser su discípulo. Los discípulos son los que escuchan su voz y obedecen su voz. Esos son. La oportunidad para ti y para mí es entender y comprender esto. En el momento que Pedro le dijo a Jesús, Señor, que no te acontezca esto, Señor, mira. Él no entendía. Todavía no había madurado, pero ya después él entendió. Y él ahora buscaba hacer la voluntad del Padre.
Él maduró y él vivió todo el día de su vida buscando hacer la voluntad de Dios. Ya él vivía buscando haciendo su voluntad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Él buscaba, invertía tiempo buscando la voluntad de Dios. Necesitamos buscar tiempo en la presencia de Dios. Ya fui 2 veces, ya fui 3 veces. Pues siga hasta que Dios no te diga lo que es. Y si ya el Señor te dijo, pues ya ni le busque. Es que, Señor, si puede ser posible. Ya, si ya él ya está bien, solamente obedece y prepárate, porque lo que pasa es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos como seres humanos, cometemos tantos errores. Dios no, Dios jamás se equivoca. Por eso nos conviene escuchar su voz y buscar hacer su voluntad. Cierra tus ojos donde estás. Padre, yo te doy gracias por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por recordarnos que hemos sido salvos, Señor, para hacer tu voluntad, para tomar nuestra propia cruz. Hay veces que no vamos a querer cargar algunas cosas. Hay veces que van a haber situaciones complicadas y difíciles, pero tenemos que seguir adelante, cargando la cruz, haciendo la voluntad del Padre. No siempre la voluntad del Padre es agradable para nosotros, nuestra voluntad, pero sí es perfecto, es agradable para Él. Ayúdanos, Espíritu Santo, a aprender a hacer la voluntad del Padre, a depender de la dirección del Padre, a buscar agradarle en cada decisión de nuestras vidas, aunque sea complicado, que sea difícil, que siempre esté como una prioridad agradar tu corazón, honrar tu nombre, bendecir tu nombre. El centro de todo eres tú. Que nosotros no te movamos, hay que poner una lista de prioridades, que podamos entender que tú eres la prioridad.